Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este espacio de crecimiento que Él nos permite para poder avanzar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, de su obrar a través de la historia en favor nuestro, ¿verdad? Y obrando su propósito en la historia de la humanidad y para poder crecer también en el conocimiento de lo que Él ha tenido bien revelarnos a través de su palabra, de la Biblia y de diferentes maestros y recursos que Él ha provisto para su pueblo, hermanos. Nuestro conocimiento aumenta con cada serie, con cada perspectiva bíblica. Yo realmente que he crecido tanto con cada serie que hemos estudiado desde que el pastor Rivas inició perdón, con estas series de perspectiva, yendo a profundidad con tantos temas. Ha sido para mí impresionante el conocimiento que Dios nos ha permitido adquirir a través de ello y ahora también preparándonos para poder entender, para poder aprender y compartirles lo que Dios revela a nuestros corazones, hermanos. Así que siempre para mí es un motivo de gratitud que podamos estar aquí con libertad de reunión, de predicar esto que hemos aprendido con el ánimo de ser edificados de, y de parecernos mucho más, cada día más a Jesús, ¿verdad? Para poder ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. Bendecimos a cada uno de ustedes que ha escogido conectarse en estas noches, que ha decidido apartar este tiempo del miércoles por la noche a inicio de semana para estar a los pies del Señor Jesús, contemplando eh, su palabra, contemplando lo que Él tiene para nosotros. Realmente que nuestro anhelo cada miércoles y con cada recurso es que sea Dios hablando en cada uno de nosotros. Somos un instrumento nada más y nos disponemos con el ánimo de que sea Él quien hable por medio nuestro, hermanos. Pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder ver lo que quiere mostrarnos, para poder entender lo que implica para nosotros, lo que Él quiere revelar eh, acerca de Él a cada uno de nosotros y que podamos sobre todo implementarlo, vivirlo, lo que Él nos está mostrando el día de hoy, ¿verdad? Así que es mi oración que podamos cada miércoles con cada perspectiva bíblica quedar picados, ¿verdad? Quedar como que esta fue la entrada y que queremos comer más y más, más alimento sólido, ¿verdad? Y no estar solo buscando con la leche espiritual, solo dosis pequeñas, ¿verdad? Diarias, sino que queremos ir más allá, ¿verdad? Queremos ser formados y transformados a la luz de la palabra. Así que antes de iniciar de lleno con el estudio de hoy, quiero invitarles a que podamos repetir juntos el reto de este mes de agosto. El día de ayer iniciamos un nuevo mes con un nuevo reto que el pastor Moisés ya envió a cada uno de nosotros a nuestro buzón. Así que quiero invitarles a que podamos leerlo juntos, repetirlo juntos y para iniciar este proceso de memorización, de guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Así que el reto de este mes está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Vamos a repetirlo juntos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Amén. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Ese es el reto para este mes. Repitámoslo cada día, cada momento que recordamos para poder
como dije antes, atesorar esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, meditar en ella, reflexionar en ellas y poder vivirla por sobre todo. Así que hermanos, sin más, vamos a orar para entregar a Dios este tiempo y buscar su guía en este estudio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos muestras a través de maestros, de diferentes recursos, por nuestros pastores, Pastor Rivas, Pastor Moisés, que preparan también los materiales de base. Y gracias, Padre, porque tenemos la tecnología también para poder conectarnos y estar todos en un mismo sentir cada miércoles, Señor, por la noche, después de la jornada del día. Tú conoces cómo estamos, quizás cargados, agotados, Señor, fatigados, pero con un deseo, Señor, de estar a tus pies, de poder recibir enseñanza tuya, Señor. Queremos que seas tú y tu Espíritu Santo guiando cada palabra que se comparte esta noche y tocando nuestras mentes y corazones para lo que quieres que entendamos el día de hoy, Señor, y que podamos vivir, por sobre todo, y llevarlo a la práctica para no ser oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Bendecimos a cada miembro, cada persona que está conectada esta noche. Bendice sus vidas, trae paz a sus corazones y que en este momento tu Espíritu Santo te haga bien guiando sus pensamientos en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hemos estado ya durante 3 semanas, no 4 de hecho, con la introducción del Pastor Rivas, estudiando esta serie de las fiestas de Jehová. Hemos visto ya la primera fiesta, la de la Pascua, la segunda, que es la fiesta de los panes sin levadura, la tercera que vimos la semana pasada con el Pastor Moisés, que era la fiesta de las primicias, y hoy iniciamos, bueno, tendremos el estudio de la cuarta fiesta, que es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, hermanos. Así que iniciamos con la cuarta fiesta, como hemos dicho en entregas previas. Estas son santas convocatorias por parte de Dios, ¿verdad? Para su pueblo, particularmente fueron dadas al pueblo de Israel y se continuó usando a través de toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y durante el periodo intertestamentario, perdón, y en el Nuevo Testamento, después de la venida del Señor Jesús, también adquiere un nuevo significado. Todo eso vamos a estar estudiando, al menos no de manera exhaustiva. Nuestra intención con estos estudios es poder guiar, poder motivarnos para ir y profundizar aún más en el tema de cada entrega y de cada serie, hermanos. Hay mucho que hablar de esta fiesta de Pentecostés. Realmente me fascinó este estudio. La selección de lo que podía compartir fue un reto, pero les animo a que puedan seguir buscando ustedes mucho más conocimiento y que podamos disfrutar también y meditar y digerir lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Esta fiesta de Pentecostés fue una de las que Dios instituyó muy temprano, ¿verdad? En la conformación de este pueblo santo, de este pueblo redimido. Dios entregó las instrucciones, las indicaciones cuando el pueblo había salido de Egipto, 3 meses, al tercer mes de haber salido de Egipto, y en el monte Sinaí, ahí Dios dio a Moisés la ley, esa legislación que iba a organizar, que iba a conformar esta nación, ¿verdad? Esta nación redimida y escogida por él con el anhelo de que fuera un pueblo diferente en la tierra, ¿verdad? Y eso se denota, se ve con mucha claridad en toda la ley que Dios les dio, la ley mosaica que Dios dio a Moisés para transferir al pueblo de Israel para su estricto cumplimiento, ¿verdad? De manera que pudiera vivir
de forma santa, de forma apartada para Él, ¿verdad? Y en esa legislación que abarca muchos temas, a mí me encanta verlo en detalle y ver cómo Dios estaba organizando este pueblo de manera tan linda. Incluye también el apartado de las celebraciones, de las fiestas solemnes, como le dice textualmente ahí en esos pasajes. Él hace santas convocatorias a poder hacer unas fiestas anuales, otras en diferentes momentos, y él lo pone como una parte muy importante en esta legislación para su pueblo. Y encontramos en este espacio la primera mención de la fiesta de Pentecostés en Éxodo capítulo 34. Quiero que leamos Éxodo 34, 22, que es la primera mención de la fiesta de Pentecostés. Nos dice en la versión de Reina Valera del 60, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo 34, 22. Aquí en este pasaje justamente está en medio de una sección del capítulo 34 que habla de las fiestas solemnes del Señor, ¿verdad? Las fiestas y habla particularmente de tres fiestas anuales, que son las que se están mencionando aquí en este versículo 22, que son la fiesta de las semanas, que es esta que vamos a estudiar hoy, la fiesta de Pentecostés también se le llama fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Veremos en este estudio por qué los diferentes nombres, ¿verdad? De hecho, a esta fiesta de Pentecostés tiene tres nombres, se le conoce con tres nombres: la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las semanas. Y vamos a ver ahorita mismo el por qué. En Levítico 23, capítulo 23, versículos 15 al 16, encontramos las primeras señales o claves de los nombres, ¿verdad? Así que quiero invitarles a que leamos Levítico 23, versículos 15 al 16, que dice: a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Aquí vemos, hermanos, entonces que se inicia el conteo de los días o de las semanas en cuando serían realizada esta fiesta, después de la Pascua, ¿verdad? De la fiesta de la Pascua. Hay estudiosos que mencionan que el conteo es a partir del día domingo, ¿verdad? Después de esta Pascua, del día de reposo, y que de ahí se cuentan los 50 días. Esa es la razón por la cual se le llama Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra griega o del término del griego penteconta, émeras, eso dice el vocablo, que significa, que en hebreo pues significa también, y que en hebreo el vocablo hebreo significa 50 días. En esa palabra o el término griego de penteconta podemos ver el prefijo pente, ¿verdad? Que significa 50. Entonces, por eso Pentecostés es la fiesta que se celebraría 50 días después de esa Pascua. En este caso, la primera celebración de Pentecostés fue en el tercer mes después de la salida de Egipto. Recordemos que en la primera fiesta, en la fiesta de la Pascua, se celebró el día 14 del primer mes, ¿verdad? Esa es la primera Pascua. Y luego, 50 días después, o como nos dice el pasaje que hablamos de leer, 7 semanas después, se estaría celebrando la fiesta de Pentecostés, hermanos.
Esa es la razón de estos nombres de Pentecostés o fiesta de las semanas. Pero también mencioné que se le llamaba, bueno, no sé, perdón, ya entré en dudas si lo mencioné. También se le conoce como fiesta de la cosecha. Esa es otra forma de llamar a esta fiesta. Veamos en Éxodo capítulo 23, versículo 16 que haciendo referencia también a esta misma fiesta de Pentecostés, dice, en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Entonces aquí nos está diciendo que ese festival se realiza en el tiempo de la cosecha, no al final. Si recuerdan en los versículos que leímos antes hablaba de la fiesta al final de la cosecha, sino que se celebraría cuando se dan los primeros frutos de las cosechas y que eso se lleven como la ofrenda al Señor, al Señor su Dios. Veamos también Éxodo 34:22 que nos dice, deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha de trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. En este versículo nos están hablando de las dos de las fiestas anuales, ¿verdad? De esta, la de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha con los primeros frutos del trigo. Otra versión dice la cebada y en otros pasajes también habla de los primeros frutos de los cereales, ¿verdad? Trigo, cebada y otros cereales. Y habla también en este de Éxodo 34 de la otra fiesta anual que es la de la cosecha final. Deuteronomio capítulo 16 versículos 9 al 12 también nos da otros elementos de cuándo celebrar esta fiesta. Nos dice Deuteronomio 16 versículos 9 al 12 y este es un pasaje importante que vamos a entrar a ver en detalle. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Así es como Dios lo mandó a Moisés para el pueblo de Israel, hermanos. Entonces vemos que esta fiesta es en el tiempo de la cosecha, hace referencia a esa etapa, a esa estación en cuando se estaría cosechando. Y tiene un significado muy profundo, hermanos. Como dije antes, solo trataremos de ver algunos elementos, pero yo les animo a estudiarlo. Realmente al final yo sentía que hay tantas cosas que quería decir, pero es, traía a mi mente y a mi corazón un profundo de gratitud, que creo que es el sentir y uno de los objetivos mayores de esta fiesta. Por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer nosotros, en Deuteronomio 16, podemos ver que se habla de una acción de gracias, ¿verdad? Que en el tiempo de cosecha decía que el pueblo debía dar gracias a Dios por esa cosecha que estaban empezando a recibir. Y de hecho el pueblo de Israel lo celebraba en honor, ¿verdad? En celebración y agradecimiento a Dios por la fertilidad y la lluvia que permitían esas cosechas que ellos tenían como para su sustento, ¿verdad? Para su manutención durante toda su travesía, pensando en el momento en que se instituyó esta fiesta, pero luego más adelante también, porque el pueblo de Israel era un pueblo nómada, ¿verdad? Ganadero, agricultor y por eso eran expertos
en el tema de cultivos, en el tema de entender cómo funcionaba la cosecha, y a pesar de ellos y de su conocimiento, ellos daban la honra y la gloria a Dios, el agradecimiento a Dios, lo reconocían sobre todo como el dador de esa cosecha, como el Dios que enviaba la lluvia, el Dios que hacía que la tierra diera su fruto. Y eso me hacía pensar, hermanos, en lo que nos menciona Santiago en el capítulo 1, si no mal recuerdo, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, hermanos. Y es importante que nosotros podamos también pensar en ese sentir y en lo que representa para nuestra vida, reconocer que nuestras cosechas, que los frutos de nuestro esfuerzo, lo que sea que hagamos, provienen de Dios, son una bendición directa de Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces. Y de nuevo vemos que en estos pasajes, en esta fiesta, para Dios era una celebración de adoración, de gratitud a Él. Él estaba dando todas las instrucciones específicas del culto, de esa adoración que Él esperaba recibir de su pueblo. Y eso me lleva a pensar que Dios no espera como algo improvisado, ¿verdad? Sino que, como lo vamos a estar viendo en estos versículos, Él requiere un culto, una adoración, ofrendas que sean preparadas, ¿verdad? Con tiempo, que sean planificadas. Él dio instrucciones precisas, instrucciones detalladas y específicas de cómo Él esperaba que el pueblo le adorara en este tiempo, ¿verdad? En esta celebración, lo que debía ser su actitud, lo que debían dejar de hacer. Se menciona que en esta fiesta se ha visto el común denominador, pues es que él pedía que tomaran una pausa, que hicieran un descanso, ¿verdad? Se declaraba día de reposo. Vimos en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Un día de reposo en la de las fiestas de los panes de levadura, una semana completa, ¿verdad? 7 días completas de descanso, para hacer esa pausa, para concentrarse en el sentir y el significado de esa fiesta. Ahora, en esta estamos viendo de que el descanso, la pausa, pues es de un día y pues porque están en plena cosecha, ¿verdad? Probablemente algunos comentaristas dicen que debido a que es un tiempo muy, muy ocupado, ¿verdad? En donde el pueblo está tratando de cosechar, ¿verdad? De encontrar trabajo, probablemente por eso el descanso era de un día en este caso, pero el punto relevante es todas las indicaciones, todos los elementos que Dios quería que tomaran en consideración para esta fiesta. Y veamos, por ejemplo, si usted tiene a la mano el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio 16, versículos 9 al 12. En el versículo 9 nos dice: cuenta 7 semanas a partir del momento en que empiezas a cortar el grano al inicio de la cosecha, hermanos. Nos está hablando de un momento específico, ¿verdad? De lo que le da, como ya estudiamos, el nombre a la celebración. Este tipo de celebración tenía sentido en el momento de la cosecha, en el momento que se reciben las bendiciones, que se están gozando de las bendiciones. Eso me hacía pensar que debemos cultivar el agradecimiento en el momento, ¿verdad? Y no dejarlo para después porque se nos pasa por alto y lo vamos olvidando. Cobra más sentido, más en el momento en que se recibe la bendición, ese don de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que se habla del momento específico en lo que debemos hacerlo. Luego el versículo 10 me encanta cuando dice que debe celebrarse, luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Está hablando que esa celebración, que esa congregación, ese evento que se está dando es en honor, no es a nuestro Señor, no es en honor a nadie más,
no es ni al sol, ni a la lluvia, ¿verdad? Ni a la luna, las estrellas, y como pensando en todos esos dioses que han adorado otras culturas. El culto es en honor al Señor, ¿verdad? El reconocimiento de Él como el ser supremo y dador de todas las cosas. Y vemos también que en esta celebración se habla de ofrendas. Nos dice el versículo 10, siempre de Deuteronomio, que debe, además de que es una fiesta en honor al Señor tu Dios, llévale una ofrenda voluntaria. Y miren qué bonito lo que dice, una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Es interesante, me encanta ver aquí cómo tenemos un Dios justo, ¿verdad? En donde está diciendo que su ofrenda, la ofrenda del pueblo, fuera directamente proporcional a las bendiciones recibidas de él, ¿verdad? El que tenía poco no debía abrumarse o estresarse por tener que dar una gran ofrenda, ¿verdad? En el detalle de los tipos de ofrendas vemos como Dios da varias opciones, ¿verdad? Los pobres, si no podían ofrecer carneros, corderos, cabros, podían ofrecer tórtolos, palominas, ofrendas de cereales, etcétera, diferentes opciones. Y él reconoce eso y está pidiendo que la medida de las ofrendas de su pueblo sean proporcionales a las bendiciones recibidas de él, ¿verdad? Es decir, si recibo mucho, pues Dios espera que la ofrenda sea en la misma medida. Si recibo poco, de igual manera, Él no está esperando que dé más de lo que he recibido, ¿verdad? Y esto es un elemento muy importante que miraba en esta celebración y en la, en la forma en que Dios ve las ofrendas. Luego en el versículo 11 nos habla que es un tiempo de celebración, porque dice, será un tiempo de celebración nuevamente delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Él nos está hablando de ese tiempo de celebración, de gozo, no es que llegar con ofrendas como con dolor, ¿verdad? Como dice en el Nuevo Testamento, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Él habla de la intención del corazón, la intención de esta ofrenda, no como con dolor o con pesar, sino como una celebración de gozo, dice este pasaje, ¿verdad? Textualmente dice, será un tiempo de celebración delante del Señor, es un tiempo de gozo, es una santa convocatoria y dice en el siguiente versículo que no es, que es una celebración en el que debe ser inclusiva. Dice aquí que lo celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros, con los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti. Mire qué bonito, habla de una gran fiesta, una gran celebración en el que todos deben ser invitados a participar de la misma y a hacer un recuento de las bendiciones recibidas de Dios, ¿verdad? Habla de en el último versículo, en el 12, de traer a la memoria los hechos pasados de Dios. En este caso hace referencia en el versículo 12, recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos, hacer memoria de lo que Dios ha hecho, de contar las bendiciones y de obedecer sus decretos. Esto, hermanos, al estudiar todo esto, a mí me surgían varias preguntas para mi vida y lo comparto con ustedes, ¿verdad? Yo me preguntaba qué tan consciente soy de que todo lo que tengo lo he recibido del Señor, hermanos, como lo he estado diciendo en esta primera parte, de que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto que yo he recibido proviene de Él. ¿Soy consciente de eso? Como lo dijo
David también, el rey David, cuando ofrecieron ofrendas ahí en Segundo de Crónicas, que decía, todo lo que tenemos es tuyo, tuyo es el reino, ¿verdad? El dominio, el poder, y de lo recibido de tu mano te damos, hermanos. Para mí es un llamado a examinarme y pensar cómo estoy viendo yo todo lo que tengo, cuál es mi visión, mi perspectiva en relación a lo que recibo. Vivo en agradecimiento al Señor, ofrezco mi acción de gracias y ofrendas a Él de manera proporcional con las bendiciones que he recibido, o lo hago de vez en cuando. Hermanos, eso es una pregunta para cada uno de nosotros. Eso implica las bendiciones de todas las áreas de mi vida, ¿verdad? No solo lo material. En lo material podemos hablar de los diezmos y las ofrendas, pero se refiere a todas las bendiciones que recibimos de Él. Si a veces quizás nos embarga la tristeza, o la amargura o el enojo, quizás necesitamos hacer estas pausas para contar las bendiciones y darnos cuenta de lo dichosos que somos en realidad, de cuánto hemos recibido de Dios, de reconocer que Él es quien provee el trabajo, Él es quien me da la salud, es quien me da el vigor para poder hacerlo, la inteligencia para poder trabajar, ¿verdad? Eso es Él quien me lo da, no soy yo autosuficiente y proveedor, que podamos verle y devolverle a Él, llevarle esas ofrendas con gozo y en celebración en el momento que corresponde, como dije antes, en el momento en que se cosecha, ¿verdad? No dejemos que eso se nos acumule y se nos vaya olvidando, sino que hagámoslo en el momento en particular. Es una invitación a reconocer que sí tengo, como lo enfatiza siempre el pastor Rivas, si tengo es porque recibí, ¿verdad? Si doy es porque tengo, si tengo es porque recibí, ¿verdad? Y si recibí es porque doy, de ese círculo virtuoso del que Él nos habla, ¿verdad? Entonces debemos reconocer que si tengo algo es porque lo recibí del Señor y por lo tanto puedo dar, ¿verdad? Puedo dar de manera proporcional y con gozo, en honor a nuestro Señor, en reconocimiento a Él. Y en otro pasaje del libro de Levítico, hermanos, podemos ver también más detalles. Levítico nos habla mucho de las ofrendas y el culto, ¿verdad? De las instrucciones para ello. Y podemos ver en el capítulo 23 eh, que Dios dio al pueblo de Israel en primer lugar las instrucciones sobre las ofrendas, las instrucciones detalladas de cómo debían ser las ofrendas presentadas en esta celebración de la fiesta de Pentecostés. Así que leamos Levítico 23, versículos 15 al 22. Los pasajes anteriores nos hablan del sentir de la celebración, del propósito, de quienes incluir, pero esto nos habla de las ofrendas en particular. Miremos Levítico 23, 15 al 22. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuentas del día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta 7 corderos de un año sin defecto, un becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda de paz.
El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Amén. Aquí hay mucha tela que cortar, como dirían algunos, ¿verdad? Por tiempo no vamos a poder analizar cada parte, cada detalle de las ofrendas, pero sí quiero detenerme en algunos puntos, ¿verdad? Tal vez un elemento que creo que no enfaticé mucho al inicio es a partir del día que sigue al día de descanso, como dice acá, es que hay un énfasis al día que sigue el día de descanso, es decir, al domingo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que muchos estudiosos pues hablan y de hecho la tradición de los fariseica era que la celebración del Pentecostés debía ser siempre en un día domingo, ¿verdad? Y por eso hablamos de que la fiesta de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, fue un domingo, haciendo también referencia al día de la resurrección. Ya ven ustedes todas las conexiones de la Biblia de nuevo que enfatizan cómo hay una coherencia a lo largo de todos estos libros escritos en diferentes momentos, hermanos. Entonces, quería hacer referencia que esto tiene que ver con el domingo también, el domingo que ahora celebramos como nuestro día en honor del Señor. Entonces nos habla en relación a estas ofrendas aquí en Levítico 23, en el versículo 16, nos habla de una ofrenda de grano nuevo, recién cultivado, y de nuevo me llevaba a ver la relación con los pasajes anteriores que habla de en el momento de la cosecha, en el momento que recojo el grano nuevo, ¿verdad? Esa primicia es lo mejor, ¿verdad? Me hacía pensar en esa, como yo soy de Santa Rosa de Copán, del interior, ¿verdad? De allá, de esas prácticas de con qué alegría se ve el poder comer los frijoles nuevos, ¿verdad? Como decimos, esos frijoles que esas primeras cosechas que saben diferente, ¿verdad? Que saben tan ricos. Pues bueno, aquí habla de ese grano nuevo recién cultivado, de poder dar esa ofrenda en el momento en que se recibe, cuando tenemos lo mejor y no de verlo lo que me sobra, ¿verdad? O el grano viejo. El versículo 17, siempre en este pasaje de Levítico, nos dice, nos habla de 2 panes, de una ofrenda de 2 panes, para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Eh, Mire qué interesante, 2 panes, o sea, prepararlos, dice en el versículo 17, con 4 litros de harina selecta, hornearlos con levadura, a diferencia de los de la fiesta de la Pascua que eran sin levadura. Esto vemos que aquí es un pan leudado de nuevo. Hay toda una explicación, yo les animo a que lo puedan revisar, qué es lo que explica pan leudado en este caso, a diferencia de la fiesta de la Pascua, pero lo que veo yo aquí son las implicaciones de esa preparación, ¿verdad? Preparar ese pan con levadura para poder llevarlo según las indicaciones que Dios ha dado, ¿verdad? Y eso es para mí una invitación para nosotros de cómo Dios espera que nos preparemos para las ofrendas que damos a Él. Puede ser una ofrenda de servicio, ¿verdad? Si voy a servir cada domingo, prepararme con lo mejor, ¿verdad? Si voy a dar una clase, si voy a participar en el ministerio de alabanza,
en el ministerio de servidores, ¿verdad? Cómo yo preparo mi corazón, preparo los implementos, me preparo con el ensayo, con la preparación de todo lo que implica para llevarlo de la mejor manera, ¿verdad? Y vemos, hermanos, también que habla de ofrecer un chivo, pasando a otros versículos, un chivo como ofrenda por el pecado y la expiación, y 2 corderos de un año como ofrendas de paz. Y hay en el libro de Levítico nos explica para qué se utilizaba o qué se hacía con cada una de estas ofrendas, ¿verdad? Yo quiero destacar que habla de un chivo como ofrenda por el pecado, una ofrenda de expiación para el otro elemento de esta fiesta, por la confesión de los pecados, para pedir el perdón de pecados, la expiación de los pecados, y los 2 corderos de un año que son ofrendas de paz, ¿verdad? Buscando esa paz con el Señor, esa comunión con Dios, esa cercanía con el Señor, esa restauración de la relación con Él. Vemos todos estos diferentes elementos del culto al Señor, ¿verdad? De la confesión de mis pecados, de la búsqueda del perdón de pecados y de la comunión del Señor, ¿verdad? En estas celebraciones y estas santas convocatorias, hermanos. También podemos ver en el versículo 22, que es el último de este pasaje que acabamos de leer, otro elemento siempre para mí muy relevante, que dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Y en lo personal, yo creo que me han escuchado hacer referencia a esto también en otros estudios. Me encanta cómo Dios está pensando en el necesitado, ¿verdad? Y en la importancia de compartir. Él está esta instrucción de que en este tiempo de cosecha no recojas todas las bendiciones solo para ti, ¿verdad? No recojas toda la cosecha para ti. No pienses solo como en el asadón, solo para ti, ¿verdad? En llevarlo para ti, sino que dice: no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios, y en eso se convierte en una cadena, ¿verdad? Entonces los pobres, los extranjeros que no tenían tierra, probablemente ahí en medio de ellos para poder trabajar, ellos entonces, como producto de esto, podían recibir su bendición, recibir su porción, y que eso, y poder llevar también sus ofrendas, eso, llevar al Señor, llevar crear esta cadena de favores, de ofrendas, de celebración, de adoración al Señor. Nos habla de la importancia de esas relaciones, que Dios siempre busca la relación con Él, la comunión, como ya hablé, en la búsqueda en esas ofrendas de paz con Él, pero también habla de una relación con el prójimo, una relación directa con el prójimo. Es realmente importante mantener esta visión integral de lo que Dios busca para nosotros, ¿verdad? No es todo en torno a mí, sino que hablamos de una relación con Él, del culto a Él, de la relación con el prójimo, de la armonía con el prójimo, del servicio a Dios, de los sacerdotes. Se menciona en estos pasajes al estudiar lo que habla de cuáles de estas ofrendas de esta fiesta serían de los sacerdotes. Esa era la provisión de los sacerdotes. Si ustedes recuerdan, ellos pues servían al Señor, eran los obreros del culto al Señor, eran los responsables de cuidar el templo, ¿verdad? De todas las acciones relacionadas con el mantenimiento del templo y del culto al Señor. Estaban consagrados internamente a Él. Ellos de hecho no recibieron
si no estoy equivocada, no recibieron herencia en la tierra prometida, porque ellos debían vivir del servicio al Señor, de las ofrendas al Señor, del servicio al Señor. Entonces, eh, llevar ofrendas a la casa del Señor, al alfolí, como dice otro pasaje, eh, es una forma de proveer para el culto al Señor, que existan todos esos elementos del culto al Señor y proveer también para los obreros, ¿verdad? Los que están encargados del culto y del servicio al Señor e implica, como lo he estado enfatizando, que todo esto se realice con una actitud de gozo y gratitud, ¿verdad? Como lo hacía este pueblo israelita, que se convirtió en un pueblo devoto, expresando gratitud por las bendiciones de las cosechas de granos y también experimentando el temor de Dios. Eso lo vemos más adelante, que el profeta Jeremías hace referencia también a esto, a esta celebración de la fiesta de las cosechas. Veamos lo que nos dice Jeremías 5:24. Vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Aquí Jeremías estaba haciendo alusión a esta fiesta, a esta celebración, que debían ser parte de las acciones de gracia de un pueblo redimido, hermanos. Posteriormente, en el periodo intertestamentario y después también vemos que la celebración del Pentecostés se lo miraban en el pueblo judío como una celebración o un aniversario de la entrega de la ley en el Sinaí. Ellos estaban celebrando eso, la entrega, además de la cosecha y todo lo que hemos estudiado. Para ellos era el aniversario de haber recibido la ley ahí en el monte Sinaí, hermanos. Y voy a entrar a mencionar ahora, aunque ya el tiempo se me ha avanzado, a ver esa relación interesante que había, ¿verdad? Esta fiesta del Pentecostés, como ya vimos, debía celebrarse 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Que ya en el Nuevo Testamento, entonces ese primer Pentecostés se celebró 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Vemos también que Jesús ascendió en 40 días después de su resurrección y 10 días después es cuando ocurrió el bautismo del el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ocurrió, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés y vemos que en esa celebración de ese Pentecostés se da también la primera cosecha de la iglesia, hermanos, con la prédica de Pedro, esa prédica en el que, como lo dice textualmente Hechos, se añadieron a la iglesia 3,000 personas, ¿verdad? Eso marca, hermanos, o nos muestra que son los primeros frutos de la predicación del Evangelio, en este caso por parte de Pedro, y que fue inaugurado, de hecho, con el bautismo, con el descenso del Espíritu Santo en cumplimiento a, a las, a los anuncios que había hecho Jesús, ¿verdad? Y a las profecías que habían al respecto. Esto lo vemos en detalle en Hechos capítulo 2, hermanos. Es muy lindo ver en Hechos capítulo 12 nos narra que con este evento nace la iglesia, ¿verdad? En este día de Pentecostés en que estaban celebrando esta fiesta, se da el nacimiento de la iglesia con ese bautismo del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 12:13 en relación a esto. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. 1 Corintios 12:13. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos
bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Veamos también Efesios 4:5, que nos dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es haciendo referencia a este bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Y vemos también entonces que hay una secuencia de estas fiestas, ¿verdad? En relación con los hechos que acababa de mencionar en el Nuevo Testamento. La fiesta de la Pascua, la primera fiesta, tipifica la muerte del Salvador, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro Salvador. La de los panes sin levadura tipifica su sepultura. La fiesta de las primicias o de los primeros frutos, su resurrección, como lo estudiamos con el pastor Moisés la semana pasada, ¿verdad? Y la fiesta de las semanas o esta fiesta de Pentecostés tipifica entonces la venida del Espíritu Santo, que no podía venir antes de que de Jesús fuera glorificado, hermanos. Y como dije antes, con esa venida del Espíritu Santo se forma la iglesia, ¿verdad? Nace la iglesia e inicia el periodo de protagonismo, diríamos, del Espíritu Santo que Jesús anunciaba, ¿verdad? Jesús decía, es necesario que yo me vaya, es mejor, de hecho, decía él, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él estará ahí en vosotros, ¿verdad? Miren qué hermoso. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia era necesaria para una serie eh, de beneficios que necesitábamos experimentar nosotros como que ahora somos miembros de la iglesia. Uno de esas razones por qué era necesaria esta venida del Espíritu Santo era para suplir la ausencia del Señor, ¿verdad? Que se había ido en ese momento, se imaginan ustedes a los discípulos desconsolados, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo les había anunciado Jesús que les daría poder, ¿verdad? Y supliría su ausencia. Veamos lo que dice Juan 16, versículo 7 en relación a esto. Estas son las palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Este consolador, era necesario que el Espíritu Santo viniera para consolidar a los creyentes en un solo cuerpo. Miremos lo que dice 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Eso es lo que nos da esa unidad, que nos consolida en un solo cuerpo, hermanos. Otra razón importante o función del Espíritu Santo es que vendría a asistirles, a consolarles, diría yo consolarnos, porque estas son las funciones del Espíritu Santo con nosotros también, y ayudarles en su peregrinaje, el peregrinaje que iban a enfrentar los discípulos y el que enfrentamos nosotros. Veamos Juan capítulo 14, versículos 15 al 17 en relación a esta asistencia, consolación y apoyo del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, dijo Jesús, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Amén. Esa es la mayor certeza que tenemos de que Dios está con nosotros y como lo dijo Jesús al despedirse, estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo también era necesario que viniera para iluminarnos a nosotros, para conocer a Dios a través de las Escrituras. Veamos lo que nos dice San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas
y les recordará todo lo que les he dicho. Así que, hermanos, pidamos al Espíritu Santo cada vez que nos acercamos a su palabra, a un estudio, que Él nos enseñe, ¿verdad? Que Él nos ilumine, que Él nos muestre lo que Dios quiere revelarnos acerca de Él en ese momento que estamos estudiando. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho, nos recordará las palabras en el momento oportuno, en el momento preciso. La presencia del Espíritu Santo también era importante para dotar a la iglesia, dotarnos a nosotros de los dones para la realización de la obra de Dios en la tierra. Miremos 1 Corintios 12:4, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, nos dice 1 Corintios 12:4. Es el Espíritu quien nos da los dones, quien nos da esa diversidad, pero es uno mismo. El Espíritu Santo también vino a llenarles a los primeros discípulos cristianos, llenarles para mantener una vida de santidad y poder. Y aquí es donde vemos en Hechos 1:8 ese pasaje cuando Jesús al ascender les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 1:8. Es el Espíritu Santo el que nos da ese poder para poder ser testigos, ¿verdad? Para poder predicar y llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Y finalmente diríamos que el Espíritu Santo era importante para acompañarles hasta la venida del Señor Jesucristo. Juan 14:16 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, hermanos. Amén. Qué hermosa certeza realmente que esto poco que hemos estudiado en esta hora, hermanos, eh, realmente es un motivo de gozo, un motivo de gratitud, de adoración al Padre, porque nos recuerda realmente que ese regalo del Espíritu Santo, esas bendiciones que Él nos ha dado, y nos invita a poder vivir como un pueblo agradecido, un pueblo que lo reconoce a Él como el dador y sustentador de todo, hermanos. Finalmente cerraría recordándoles que estas 7 fiestas que estamos estudiando en esta serie nos marcan eventos singulares en la historia de la redención, en la historia que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y esta cuarta fiesta de Pentecostés es la última de los eventos ya cumplidos históricamente, ¿verdad? Que yo ya hice el recuento y mencionaba antes. Las siguientes 3 que vamos a estudiar esperan aún su cumplimiento profético. Así que esto es solo con la intención de dejarlos picados, de que no se pierdan las siguientes entregas, hermanos, y que podamos cerrar hoy con gratitud al Señor por su Espíritu Santo, con gratitud a Dios por toda su obra en nuestra vida y por la provisión que recibimos, la cosecha que recibimos de Él a cada momento, y que podamos eso llevarlo a la práctica en cada momento, que tengamos un culto a Él, adoración a Él, un momento de alabanza y oración, que presentemos nuestras ofrendas con gozo, con gratitud y proporcionales a las bendiciones que hemos recibido de Él. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Les bendigo y les animo a conectarse a los siguientes recursos, el de matrimonios, el asistir cada viernes a las 7 de la noche. Bueno, no, perdón, cada 15 días tenemos este grupo de matrimonios vía Zoom. Este viernes no lo habrá, pero el siguiente sí. Pero tenemos la reunión de jóvenes, que vale la pena que puedan enviar a sus hijos, los que ya somos mayores o los que son más jóvenes de corazón, que nos podamos unir también
allí para disfrutar de esa celebración en honor al Señor. Nuestros pastores de jóvenes, Armando y Tania, se preparan tan diligentemente que a mí me encanta escuchar a Net, que viene tan motivada y contándome lo que han hecho. Así que vale la pena reunirnos, participar en esa reunión de jóvenes. Y finalmente les invito a la reunión presencial de cada domingo, hermanos. Ese es el mayor espacio que tenemos como iglesia para reunirnos, para congregarnos, para hacer esta fiesta solemne de gratitud al Señor y presentar nuestros diezmos y ofrendas de adoración a Él de diversas maneras, de adoración, fiestas de ofrendas de alabanza y de gratitud al Señor. No se lo pierda, por favor. Acompáñenos a las 10:30 de la mañana cada domingo en las instalaciones de ASJ. Hermanos, buenas noches, les bendigo y les abrazo. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.